Entramos en el capítulo 11 de Isaías y dice así: saldrá un vástago de la cepa de Jesé, y de sus raíces florecerá un rebaño. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Él inspirará con el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá según los rumores, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y decidirá con rectitud a favor de los pobres de la tierra. Golpeará al país con la vara de su boca y matará al impío con el soplo de sus labios. La justicia será el ceñidor de su cintura, la fe el cinturón de sus caderas. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Esto continúa el capítulo anterior al del Mesías. Por eso que Isaías es el profeta mesiánico. Ya la vez hablamos que habló del Emmanuel, que habló del príncipe de la paz, vimos que presentó en el capítulo anterior la encarnación. Ahora está hablando aquí del carácter del Mesías. Está hablando. Por eso el Señor, primero el Señor quiso que Judá supiera, y que nosotros supiéramos que a pesar de que los asirios iban a venir, iban a traer el juicio de Dios, eso lo hablamos la semana pasada, como los asirios iban a traer, era el instrumento de Dios contra el desastre que había en Jerusalén, en Israel. El Señor quería que ellos supieran que aunque eso iba a pasar, iba a quedar una esperanza. Por eso es que dice que es del reto. Este capítulo tiene que ver mucho con las viñas. Por eso los que no conocemos la viña no podemos entender. Los judíos sí conocían la viña. Por eso dice que saldrá un vástago de la cepa, en otros lugares dice de un tocón, de la cepa de Isaí. ¿Qué cosa es la cepa? Es el tronco de la uva, de la mata de uva. La cepa es lo que está sembrado, que no es muy alto, y de ahí salen las ramas, que las ramas se ponen como unos alambres y de ahí cuelgan las uvas. Pero cuando se termina la cosecha, esas guías que salen se secan, entonces las cortan y las echan al fuego. ¿Y qué es lo que queda? El tocón, el palo de medio y la cepa, que parece que está seca. Parece que esto ya se va a morir. Sin embargo, cuando llega otra vez la primavera, esa cepa vuelve a florecer y vuelve a dar uvas. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí, que Judá va a ser como esa cepa. Van a venir los asirios, van a destruir la ciudad por la inmundicia que estaba viviendo Judá, pero que Judá iba a volver a retoñar, iba a volver a dar fruto como lo da la mata de uva. Eso es lo que el Señor iba a sacar vida de ellos. Llama al Mesías cepa de Jesé. ¿Quién era Jesé? ¿Alguien se acuerda quién era Jesé? El padre de David. Él quiere que se llame Jesé porque el Señor está enfatizando la naturaleza humilde del Mesías. Porque ¿quién sabía quién era Jesé? Nadie tenía la menor idea quién era Jesé. Y hoy en día, si tú le preguntas a la mayoría de la iglesia quién es Jesé, piensan que es el nombre de un gato o algo de eso, no tienen la menor idea de quién es Jesé. Él pasó a la historia, ¿por qué? Porque el Señor mandó a Samuel que ungiera al hijo de Jesé, que da la conclusión que saben en la historia, terminó siendo David. Pero el ahí, ¿quién era el famoso? David. Jesé no era famoso. Lo que quiere decir que el Mesías va a ser así. El Mesías no va a nacer de una familia famosa. El Mesías va a nacer como de la familia de Jesé, de una familia bien humilde. Pero sin embargo va a ser de la familia de David. Por eso se le dice a Jesús el retoño de la vara de Jesé. Se le dice, van a ver mucho cuando hablan, es mucho el retoño de la vara de Jesé, ese es Jesús. Y hay veces que pintan como la vara de Jesé como un árbol y ponen las ramas con los nombres de los antecesores de Jesús y le dicen el árbol de Jesé. Así que fíjate que el que pasó con el nombre famoso a la eternidad no fue David, fue nada más y nada menos que
que Jesé. Era más humilde decir que viene de José, que un poco fanfarrón decir que va a descender del rey David. Eso como que daba sentido de grandeza que no tenía que ver con el Mesías. Y ahora viene una parte muy importante. Va a decir el Espíritu de Dios que va a habitar en el Mesías. Que ese Espíritu de Dios va a habitar en nosotros después. Son los 7 dones del Espíritu Santo, que son más dones. El Espíritu Santo, todo es don en el Espíritu Santo, pero la iglesia se ha limitado a originalmente estos 7 dones que son los que menciona la Biblia, aunque hay muchísimos dones más que esto. Pero ¿cuál es lo importante? Que esos dones lo tiene Jesús, pero por el bautismo lo vamos a adquirir nosotros. Por eso se dice en teología que estos dones en Jesús es por naturaleza y en nosotros es por gracia. ¿Por qué en Jesús es por naturaleza? Porque eres Dios. ¿Y por qué en nosotros es gracia? Porque se nos da en el bautismo. A nosotros, Jesús los tiene, a nosotros se nos es dado en el bautismo. Por eso se dice, todos estos dones son en Jesús por naturaleza. Y Él los traspasa a nosotros por gracia. ¿Quién es el Señor de la gracia? ¿Quién dispensa la gracia? El Espíritu Santo. Pero por eso es importante este capítulo, porque va a poner la base de los dones del Espíritu Santo que van a florecer en la iglesia, pero que ya está en el Mesías. Por eso que dice muy bien, el Espíritu de Dios, no un falso espíritu, no como los espíritus que le hablaban a Saúl. Este espíritu que va a poseer el Mesías es el Espíritu de Dios, no es un espíritu engañador, ni siquiera un espíritu de hombre. ¿Es el espíritu de quién? De Dios. El Espíritu de Dios va a estar sobre el Mesías. Por eso es que Mesías quiere decir ungido. La traducción de Mesías en griego, Mesías quiere decir ungido, a alguien que le dan, algo. Ungido es alguien que le cae corrido, como en Israel cuando ungían a los sacerdotes, que le caía el aceite y corría por el cuerpo. Por eso Mesías va a ser un ungido. Pero va a ser un ungido no de aceite, va a ser un ungido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cristo, perdón, lo dije al revés. Mesías es en hebreo. En Cristo quiere decir ungido en griego. Y por eso Cristo quiere decir, cuando dice Jesucristo, que estamos diciendo Jesús el ungido. Y cuando decimos que somos cristianos, quiere decir que somos ungidos, que participamos de esa unción de Cristo. Una vez Jesús reprendió a sus discípulos diciéndole que ellos no saben de qué espíritu, y a los fariseos, diciendo que ellos no saben de qué espíritu son. San Lucas 9:55 lo puede saber. Los fariseos no sabían de qué espíritu son. Jesús sí sabía de qué espíritu era. Jesús es del Espíritu de Dios. Y aquí es donde viene el gran misterio de la Santísima Trinidad, que son 3, pero al mismo tiempo son 1. Y lo que es de 1 es de los 3. Y lo que es de los 3 es de 1. Pero son 3 divinas personas totalmente diferentes en un solo Dios. Por eso a nosotros muchas veces nos es muy difícil pues, entender esto. Lo primero que dice que va a descender sobre el Mesías es el espíritu de sabiduría. Y eso todos sabemos, Jesús es perfectamente sabio en todas las cosas. No solo que Jesús va a tener sabiduría, porque tiene sabiduría por Dios. Jesús es la misma sabiduría. Se cree que en el libro de la sabiduría, cuando se habla de la sabiduría en ese libro, a quien se refiere es a Jesús, que es la verdadera sabiduría. Esa sabiduría de Dios que lo conoce todo, pero lo conoce todo a través de los ojos de ¿quién? De Dios. Esta es sabiduría porque Dios ve las cosas a través de los ojos de Dios. Muy diferente a como lo vemos nosotros. Nosotros lo vemos desde la mente nuestra. Y como yo le puse una vez que hace tiempo cuando hablamos de esto mismo, que siempre que yo pasaba por ahí por el Expressway, cuando iba para el International Mall o para el Dolphin Mall, que paso por ahí por la 107, yo veía unos setos de hierba que estaban ahí, pero si ustedes pasan, fíjense, son unos setos muy raros, porque eran
así y se partía por el medio, y yo dije, ¿qué clase de porquería esta que han hecho ahí? Porque un seto es corrido, ¿no? Estas cosas que van para adelante, van para atrás, tienen un hueco en el medio. Digo, ahí se van los impuestos de nosotros, en esa clase de basura. Siempre que pasaba por ahí, pero un día que venía en avión miré para abajo y lo que decía era welcome. Cuando tú lo ves de arriba, ese garabato quiere decir welcome. Y así es lo que estamos viendo. Cuando nosotros vemos desde abajo, ¿con qué ojo vemos las cosas? Con el ojo que yo veía. ¿Qué es lo que yo veía? Una cosa mal hecha. Ahora, cuando se ve de arriba, tú ves la totalidad. Lo que pasa es que Dios ve la totalidad y nosotros solo vemos un... ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Que Él lo ve. ¿Y qué es cuál es la sabiduría que nos da Dios a nosotros? El don de la sabiduría. Poder ver las cosas desde arriba. Mucha gente en la iglesia sigue viendo las cosas desde abajo. Por eso muchas veces tú no puedes ver las cosas desde abajo, tienes que ver las cosas desde arriba. Este don de sabiduría es que lo conoce todo a través de los ojos del Espíritu de Dios en nosotros. Y lo que es sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Porque hoy en día para nosotros sabiduría es ¿qué cosa? Es sabio, saber muchas cosas. El don de sabiduría que reposa en nosotros es el don que nos da el Señor para hacer lo correcto. Por eso la sabiduría. Eso es un don que te ayuda, como tú lo ves de arriba, te ayuda a hacer en tu vida lo correcto. Aquello que agrada a Dios, aquello que es la voluntad de Dios, porque ¿cuál fue la primera sabiduría de Cristo? Ser obediente. Después dice que reposa sobre el Mesías el espíritu de conocimiento. Nosotros le decimos también inteligencia, dice, pero es el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento también está sobre el Mesías. ¿Qué cosa es el don de conocimiento a Jesús? Él entiende todas las cosas. Y entendiendo todas las cosas, nos entiende a cada uno de nosotros. Muchas veces mejor que nosotros mismos. Curiosamente, ¿se acuerdan que yo les dije que en hebreo no hay palabras concretas? Que los hebreos a veces utilizan palabras, describen una palabra para describir, muchas palabras para decir muchos adjetivos porque no tienen una palabra que simbolice algo concreto. Ellos no tienen una palabra para conocimiento, como nosotros. Ellos para usar conocimiento, ellos lo que dicen es el tener olfato. Como los perros que van, esa es la palabra que se utiliza en hebreo, tener un olfato agudo, como los perros de la policía. Eso es lo que para ellos quiere decir conocimiento. El don de conocimiento en nosotros permite a nosotros dar a las cosas creadas el verdadero valor. Es el don de inteligencia, de conocimiento. Darle a cada cosa, ¿qué cosa? Su valor. ¿Qué valor tiene las cosas? Conocer las cosas y saber en relación con Dios qué valor tiene en tu vida. Estos dones muchas veces son difíciles de separar porque uno va con el otro. Sabiduría va muy unido a conocimiento, porque sabiduría tú ves las cosas según los ojos de Dios, pero entonces después tú aplicas eso en el don de conocimiento, que qué cosas ve las cosas de una forma diferente, porque ver las cosas de arriba te da ver las cosas en su justo valor, no darle algo más valor de lo que verdaderamente no tiene, o darle algo poco valor cuando verdaderamente tiene. Por eso esos dones casi siempre van juntos. El primer don de sabiduría para entender y el segundo de conocimiento para aplicar. Por la sabiduría tú entiendes y por el conocimiento tú aplicas lo que entendiste. Porque ¿de qué te vale entenderlo si después tú no lo aplicas? El otro espíritu que desciende sobre Jesús y sobre nosotros por el bautismo es el espíritu de consejo. Jesús tiene un perfecto espíritu de consejo. ¿Por qué Jesús puede dar el buen consejo? Aparte de porque es Dios. Porque tiene el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Tú no ves cómo todos se van relacionando. Sí, Jesús tiene el Espíritu, aparte que es Dios, pero ya como Él recibió, porque eso es lo curioso, Jesús recibió esta unción del Espíritu Santo siendo Él Dios. Pero ¿por qué Jesús recibió esta unción siendo el Dios? Porque si tú dices, si eres Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas en un solo Dios, no sé cómo va a recibir
el Espíritu Santo si Él es lo mismo que el Espíritu Santo cuando son una sola, con una sola persona, en tres naturalezas totalmente diferentes? Pero esto tiene que ver con una palabra que hablamos la semana pasada. A ver, lo dijo él, si lo dijo tan bajito que los hermanos lo oyeron. Así que no lo digas alto, sino que ellos piensen. ¿No se acuerdan qué palabra era? Bueno, él habló tan alto que lo oyeron. Kenosis. ¿Se acuerdan qué cosa es la kenosis? El vaciamiento de todo. Cristo se vació de todo. Por eso que tiene que recibir también la efusión del Espíritu Santo en cuanto a hombre, no en cuanto a Dios. Porque ahorita que se vació de toda prerrogativa de Dios, por eso es lo importante. Jesús tenía el don de consejo. El don de consejo atiende a la dirección de las cosas particulares. El don de consejo es una luz que nos da el Espíritu Santo para saber qué hay que hacer en qué lugar específico. Usualmente nosotros hacemos las cosas cuando no podemos. Muchas veces hablamos cuando no debemos hablar y muchas veces nos callamos cuando tenemos que hablar. Un ejemplo, el Espíritu Santo en el don de consejo te dice cuándo hablar y cuándo callarse. Mucha gente piensa que el don de consejo es aconsejar a otro. No, esos son los carismas. Cuando estamos hablando, los dones son para nosotros, los carismas son para los demás. O sea, nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo y se los damos a los demás a través de ¿qué? Del carisma. Por eso, el don de consejo no es para aconsejar a otro, es para aconsejarme yo mismo. Saber qué hacer, en qué lugar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es lo que la sabiduría, la fe, la ciencia, todo te lo enseña. Lo que tienen que hacer en un momento particular. Creo que mucha gente tiene que pedir el don de consejo, porque hay gente que son verdaderamente, yo digo, incordia. Siempre están haciendo las cosas en el lugar que no la tienen que hacer. Y cualquier parecido a alguien vivo, medio vivo, es pura coincidencia. Es en general este don. ¿Cuál es el otro don que desciende sobre el Mesías? El don de fortaleza. El don de fortaleza, aquí lo dice como poder, es el don de poder. Ese don de poder va a estar sobre Jesús. Jesús tiene poder para hacer lo que Él quiera. Ese es el don en Jesús. Este don en nosotros, ¿qué hace este don? El don de poder, ¿qué hace en nosotros? Nos hace valientes. Nos hace valientes. El don de poder en uno te hace enfrentar las dificultades que tenemos día a día. ¿Con qué? Con valentía. Es lo que vuelve fuerte la fe, es lo que hace a la fe que en los mártires se haya vuelto la fe heroica. La gente diría, mira cómo van cantando a que se lo coman los leones. ¿Qué es lo que tenía? El don de poder, que unido al don de la fe es una bomba. O sea que el espíritu, el don de poder es muy interesante en nosotros tener ese don de nos hace ¿qué cosa? Fuerte. Ahora, pero fíjate que todo está ligado. Eso está ligado si se une a qué don. Los agarré. Al don de consejo. Si tú sabes cuándo qué hacer, porque si tú no sabes cuándo no hacer y te vuelves fuerte cuando no puedes ser fuerte y débil cuando, entonces tú te das cuenta que todos los dones se van. Este don te pone fuerte, pero tú tienes que saber en qué te pone fuerte, porque a veces te pones, usando la palabra maldicha, te emperras en una cosa y eso no es lo que es. Tú estás usando el don de poder mal. ¿Por qué lo estás usando mal? Porque no tienes consejo, no sabes qué hacer en ese momento. Los dones del Espíritu Santo nos capacitan, pero tenemos primero que, aunque hay veces que naturalmente uno los tiene y los utiliza, hay veces cuando se estudia uno se enreda más, pero bueno. El otro espíritu que desciende sobre Jesús, el don de temor de Dios. Y uno dice, temor de Dios. Jesús le tenía miedo a Dios. No, ¿cuál es el don de temor de Dios? El don de temor de Dios es la sumisión a Dios. El don de temor de Dios es que tú te das cuenta que Dios es tan grande que tú que lo único es lo menos que puedes hacer, someterte a Él, hacer su
¿Y a qué vino Jesús? A hacer la voluntad. Jesús tenía amplio el don de temor. Como tiene ese nombre, uno piensa que es de miedo, pero es temor de reverencia. No es temor de miedo, es terror reverencial. Reverencial es el temor que hace reverenciar también las cosas santas. Es este temor este don de temor de Dios. Porque para tú someterte a algo tienes que darte cuenta que eso es verdaderamente santo. ¿Y qué te hace, qué te da el don de temor? Apartarte de todo aquello que puede desagradar a Dios. Mira, que tú es diferente como uno piensa. Don de temor, piensa qué cosa es. Miedo a Dios. No, no es miedo, ¿qué cosa es? Respeto. Respeto a Dios. Primero tienes un gran respeto frente a Dios. Y después que tienes un gran respeto frente a Dios porque sabes cómo es, quién es Dios, ¿qué es lo que hace? Te sometes a la voluntad de Dios. Esto, como le decía, hay muchos otros. Está hay otro don, el don de piedad también. Hay muchísimos dones del Espíritu Santo. La iglesia muchas veces lo pone 9. Isaías dice solamente 7, y aunque no lo está mencionado, ¿qué cosa es el don de piedad? El don de piedad es el que más falta hoy en día en la iglesia. El don de piedad es el don de reverencia. Reconocer qué cosa es santo y qué trato darle a los santos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa hoy en la iglesia hoy? Nadie le da, a las cosas santas no se le da trato santo. ¿Y por qué a las cosas santas no se le da trato santo? Porque hemos perdido el sentido de lo que es santo. Por eso yo tengo ese tema en Apologética Siloé que se llama la pérdida de la sacralidad. Cómo hemos perdido el sentido de lo que es sagrado. Y cuando tú pierdes el sentido de lo que es sagrado, la iglesia es igual que el Publix, que el supermercado, o que... Es más, que yo creo que en las tiendas, en el mall, la gente se porta mejor que en la iglesia. Yo no he visto a nadie en las tiendas vociferando. ¿Ustedes han visto aquí en Macy's o algo de eso, dando alaridos y berreando? ¡Fulani! ¿Ustedes han visto eso? No. Sin embargo, en la iglesia lo han visto. Sí. Hemos perdido el don de temor. Estos dones en Cristo son 7 aspectos del Espíritu de Dios. Y como le dije, no son los únicos, está agrupado en 7. ¿Por qué? Porque el número 7 es un número que aparte que indica el pacto de Dios, implica la perfección de Dios. Por eso, el que tiene estos dones, como Jesús, ¿qué cosa es? Totalmente perfecto. Pues siempre que en el número 7, o está relacionado con el pacto de Dios, o está relacionado con la perfección de Dios. Este número 7 y los 7 espíritus lo vamos a ver después en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Los 7 espíritus que rodean el trono de Dios. No es que haya 7 espíritus de Dios, ¿qué es lo que dice estos 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo, que es la plenitud de la sabiduría de Dios, el que tiene la perfección de la sabiduría de Dios. El candelabro que estaba dentro del lugar santo, ¿cuántos brazos tenía? 7. ¿Con qué? Con luz. Eso anuncia los dones de la perfección. ¿Por qué? Porque el lugar santo era un lugar oscuro, no tenía ventana. Y tenía una puerta con una cortina. Si tenía una puerta con una cortina y no tenía ventana, era un lugar bien oscuro. ¿Y qué es lo único que iluminaba el lugar santo? El candelabro. Con 7 brazos, con 7 luces. O sea, como la luz del Espíritu Santo es lo único tú puedes caminar y poder ver el lugar santo. Porque imagínense, sin esa luz los sacerdotes estarían tropezando con el altar del incienso, tumbando los panes de la proposición. O sea, es lo que te hace caminar. Y esos 7 dones del Espíritu Santo es lo que te hace a ti caminar en la presencia de Dios. Jesús se hizo la kenosis, se abajó a ser igual que nosotros, pero dejó todas sus prerrogativas de Dios. Pero estudiando esto me di cuenta que Jesús las recobró en un momento. ¿Cuándo Jesús las recobró? Cuando Jesús recobró por un momento todos estos dones de Dios que lo había abandonado con la encarnación. Para nada, en la cruz es cuando Jesús fue más humano que nunca. Se estaba muriéndose del dolor que tenía, se iba a morir como todos nosotros. En la cruz Jesús fue más humano que nunca. En la transfiguración. La transfiguración fue un momento que tuvieron los apóstoles de ver a Jesús en el cielo. Por eso que en la transfiguración Jesús volvió a brillar, a verse como
como Dios. La transfiguración para los apóstoles fue como un activo del cielo, como ver el cielo, es el Kairos, cuando tú ves el tiempo de Dios. ¿Y por qué Jesús le permitió a estos 3 apóstoles verlo en el cielo? Porque eran los 3 apóstoles que lo iban a ver en la agonía. Para cuando lo vieran en la agonía, fueron los 3 que él se llevó aparte. Para cuando lo vieran en la agonía, supieran que él estaba así, pero que eso era una cosa temporal, porque él era más que eso. Por eso que se les reveló a estos 3 apóstoles esta parte del cielo. Todo esto que hemos visto le inspira a Dios en Jesús, en el Espíritu Santo, y sigue diciendo en el versículo 6. Me encantan estos 3 versículos, estos 3 capítulos, a mí me encantan. Dice, entonces el lobo convivirá con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y león joven engordarán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca pacerá con la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto al agujero de la aspid, es una serpiente venenosa, y el destetado meterá su mano en la madriguera de la víbora. Nadie hará mal ni causará daño en todo el monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas que cubre el mar. El Señor añada bendición a su santa palabra. Por supuesto que esto es literatura profética. ¿Qué cosa es literatura profética? Los profetas muchas veces tienen la licencia en Israel específicamente, de aumentar las cosas para dar la impresión de que de algo muy grande. Fíjate que como ellos no tienen las palabras de las cosas exageradas, cuando ellos exagerar algo tienen que poner una situación extrema. Por eso cuando dices hay que perdonar 7 veces, ¿cuál es la respuesta? 70. No es que esté 1, 2, 3 o 69, no. 70 veces, cuando te dice ese número, quiere decir que hay que perdonar un montón, porque los hebreos, como no tienen esas palabras, ellos tienen que acudir a estas metáforas y exagerar al extremo las cosas cuando quieren decir una realidad, pero una realidad que supera lo que tú estás esperando. Por eso en esta parte habló anteriormente del carácter del Mesías. Aquí va a hablar del reino del Mesías, del glorioso reino del Mesías. ¿Qué es todo esto que leímos, qué cosas quiere decir? Que cuando Mesías reine, la naturaleza será transformada. Quiere decir que ahora un niño, porque es bautizado, puede meter la mano en un lugar que hay una víbora. Claro que no. Fíjate que está poniendo contraste. Una cosa débil con una cosa fuerte. Algo que es enemigo se reconcilia. El león y el buey. Si un león se encuentra por ahí un buey, ¿qué es lo que hace? Se lo come. Aquí dice que va a comer hierba los dos. ¿Tú crees que un león va a comer hierba? Ni loco, ellos no son veganos. Fíjate, esto lo que está diciendo en todo esto se resume en una palabra. Cuando Cristo venga, cuando el Mesías, todo el reino del Mesías todo va a ser totalmente transformado por el poder de Dios. Acuérdense que todavía no estamos en el total reino de Dios. ¿Cuándo vamos a estar en el total reino de Dios? Cuando Jesús venga por segunda vez. Estamos todavía en el proceso de la salvación. Porque el Señor nos redimió a todos. ¿Nos redimió a todos, sí o no? Jesús no murió en la cruz absolutamente por todos. ¿Y todos son salvos? No. Uno que ese señor que mató a 4 policías a puñalada en Francia, ese está salvo porque ese está redimido, ¿sí o no? ¿Es salvo? No. Los que andan haciendo sinvergüenza, violando niños, cogiendo droga, ¿son redimidos? Sí. Había la pregunta, ¿son salvos? No. ¿Por qué? Porque la salvación es un proceso. Cristo en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Nos redimió. Y de hecho nos salvó en la cruz. Pero ahora, para tú tener eso no es automático. Tú tienes que hacer algo para obtener esa redención. Y para meterte en esa redención de Dios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ajustar tu vida a la voluntad de Dios. Que es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, tú estás entrando en qué reino? En la salvación.
La salvación, que es un proceso que nunca se acaba. ¿Cuándo se acaba la salvación? El día que estiras la pata. ¿Por qué? Porque de ahí para allá ya no puedes hacer nada. Ahí te empaquetaron, te dieron la unción, te dieron todo, ya ahí se acabó el asunto. Ya el Señor lo que va a hacer es sellar lo que se encuentra en ese paquete cuando llegue allá arriba. Pero fíjate cómo son dos cosas totalmente. Por eso que los protestantes, todos somos salvos. Digo, no, todos no somos salvos. Estamos redimidos. Pero la salvación, por eso que San Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Por eso que la salvación se puede perder. Los protestantes dicen que la salvación no se pierde. Y es una doctrina muy cómoda. Ellos dicen, después que tú eres salvo, no importa lo que tú hagas, tú eres salvo. Una doctrina extremadamente cómoda. Por eso se llama, esa doctrina de ellos se llama salvo, siempre salvo. Y esa doctrina es lo que más lleva a gente al infierno. ¿Por qué? Porque eso te da una falsa seguridad. San Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor, porque la puedes perder. La puedes perder. Por eso la salvación es el final de todo. ¿Cuándo va a estar todo el mundo salvado? Cuando Jesús regrese a juzgar vivo y muerto. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más intercesión en el cielo. Ya los que se iban a salvar, se salvaron, y los que no, ya están pasando calor. Así que ya ahí el Mesías va a establecer un reino donde no va a haber pecado. Y ojalá que llegue rápido. La gente le tiene miedo al final de los tiempos, cuando tenemos que estar locos porque acaben de llegar. Anoche decía, Señor, acaba de venir, ven si tú puedes esta noche. Avísame primero para prepararme, pero ven, porque esto está cogiendo un camino que yo ya no me siento parte de este mundo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo las cosas y yo no me siento parte de... Yo estaba hablando con mi hermana el otro día. Vemos cosas en la televisión y yo no me siento parte de eso, no me siento identificado con eso. Y hablando sinceramente, en la iglesia estamos viendo cosas con las cuales tampoco yo me siento identificado. Es como una iglesia nueva, una iglesia que no entiendo. Por eso que hay que decirle al Señor que venga. Esto es lo que dice todo lo que dice esto tan bonito, que se lee también en Navidad y que está en Israel grabado en un candelabro grandísimo que está en el Parlamento. Está el león acostado con el niño, está todo comiendo el buey y el león juntos, está todo eso. Está hablando de la era del Mesías, donde va a haber la verdadera ecología. Nunca en la tierra se va a lograr la verdadera ecología. Porque la tierra está dañada, ¿por qué? Por el pecado. Nosotros no podemos salvar la tierra. La que podemos cuidar, pero no salvar. Porque si estamos nosotros sometidos al pecado, la tierra está sometida a nuestro pecado. Y eso, el pecado no lo borra nadie hasta que no venga el Señor y destruya el mal. Porque mientras quede el mal, va a quedar pecado. O sea, la verdadera ecología va a ser cuando venga Cristo, todo va a coger, ¿qué cosa? Su lugar. Su lugar. O sea, por eso esta parte es muy hermosa. Dice, nadie hará mal, nadie causará daño. ¿Qué es lo que tenía que haber sido así? Antes del pecado. La tierra va a volver a ser lo que era en el principio. El hombre la alteró con el pecado. Cuando el pecado se ha vencido al final de los tiempos, todo va a volver a ser como si no hubiera habido pecado. Pero no sé qué tiempo faltará para eso. Es una transformación. Esa es la obra de Cristo, que la gente no entiende. ¿Cuál es la obra de Cristo? Volver al hombre a la forma en que estaba, ¿qué cosa? Creado, lleno de gracia. Por eso todo este proceso ha sido para llevarnos. Fíjate que para nosotros el crecer es ir para atrás. Porque Cristo nos está llevando para adelante. ¿Para dónde nos está llevando? Para el principio. ¿Y el principio de nosotros dónde está? Atrás. Esto es como a volverse loco. Esto parece de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál fue el principio? El Génesis, donde todo era muy bueno. Todo esto se dañó. Jesús nos está llevando ¿para dónde? A esa misma situación. Pero esa misma situación, ¿está adelante o está atrás? Está atrás, es la que nosotros dejamos. O sea que quien mire con ojos humanos la obra de Cristo se vuelve loco, porque es todo al revés. Porque sería bueno, ahora Cristo va a hacer algo nuevo. No va a ser nada nuevo, el asunto es hacer todo como estaba.
Eso es lo que se llama restauración. Una cosa que está mala, volverla a hacer como era. Cuando tú restauras una casa, es llevarla al mismo estado que tenía antes que se dañara. Si era una casa colonial, llevarla a ser una casa colonial, porque si no la tumba ya es una casa moderna. Eso es lo que quiere decir todo esto. Ya terminando, lo que nos queda, vamos a ver en el versículo 10 en adelante. Dice, aquel día, la raíz de Jesé, le vuelvo a llamar raíz a lo que le dijo Tocón, sepa. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera para los pueblos, la buscarán las naciones y su morada será gloriosa. Está hablando del día del Mesías. Aquel día el Señor volverá a extender su mano para rescatar al resto de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elán, en el Sinaí, en Hamat y en las islas del mar. Alzará una bandera a las naciones, reunirá a los dispersos de Israel, juntará a los desperdigados de Judá, desde las 4 esquinas de la tierra. Cesará la envidia de Efraín. Acuérdense, Efraín es el reino del norte. Y los que oprimen a Judá serán aniquilados. Efraín ya no envidiará a Judá, y Judá no oprimirá a Efraín. Los filisteos, sino que volarán a la espalda de los filisteos hacia el mar, y a la par saquearán a los hijos de Oriente. Extenderán sus manos contra Edom y Moab, y los hijos de Amón les estarán sujetos. El Señor desecará la lengua del mar de Egipto, este es el mar rojo. Alzará su mano contra el río con la fuerza de su aliento, y lo dividirá en 7 brazos hasta hacerlo andadero con sandalias. Y habrá una calzada para el resto de su pueblo que haya quedado en Asiria, como la hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Todo esto es de forma profética. Esta literatura profética no es una literatura real, es una literatura florida, pero que te da una idea, pero a través de metáforas. Eso es lo que esto es esta. Por eso esto ya que está explicando es el reino de Dios, la paz del reino de Dios. Y fíjate, dice, aquel día la raíz de Jesé va a ser la bandera para los pueblos. ¿Quién es la raíz de Jesé? Jesús. Jesús es la raíz de Jesé, la vara de Jesé, lo que nació, raíz quiere decir lo que nació de Jesé. Va a ser la bandera de los pueblos. Dice, todo el mundo lo va a buscar. Dice que aquel día el Señor va a extender su mano. ¿Para qué? Para rescatar todo lo que haya quedado. ¿Cómo se llama eso? El resto, restauración. Pero estamos otra vez hablando del resto de Israel, de los anahuín. ¿Se acuerda que el Señor, cuando toda la cosa se pone mala, destruye? ¿Qué cosa es lo único que deja? Un resto. Que aquí lo comparan con qué ahora? Con la vid, que arrancan todo lo de arriba y ¿qué es lo que queda? Por eso que el Señor dijo que todo rama que no dé fruto será arrancada, porque a las guías de la mata de la vid que no daban fruto, ¿qué hacían? Se arrancó, porque si no la cortaban, la mata no volvía a dar fruto al año siguiente. Por eso es esto es lo que dice aquí, va a extender su mano, va a rescatar todo lo que quedó. ¿Y quién es? Por eso que Jesús dice tantas veces en San Mateo 24, cuando el Señor venga, ¿va a encontrar fe sobre la tierra? Esa es esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Qué es lo que quiere decir? Que mucha gente no va a creer, solamente un pequeño grupo. Vaya, cuando digo un pequeño grupo no vayan a pensar en 40 o 50. Estamos hablando 2 o 3 o 4 millones en el mundo, pero no 1.200 millones como somos ahora. O sea que un pequeño grupo es que va a mantener la fe. Así como lo hubo en Israel, así como lo hubo aquí cuando vinieron los asirios, cuando pase toda esta tormenta siempre va a quedar un pequeño grupo. Como la cepa, ¿qué queda de la cepa? Solamente una pequeña parte. Y de esa pequeña parte, ¿qué nace? Frutos de nuevo en la próxima cosecha. De ahí saldrán los frutos de la redención. Por eso que pone estos nombres que eran conocidos para ellos, que eran muchos lugares, y dice que toda esa gente los va a recoger bajo la bandera esta del Mesías, que es la cruz. ¿Y qué es lo primero que dice? Cesará la envidia de Efraín.
¿Qué tenía el reino del norte? Envidia. ¿Por qué el reino del norte tenía envidia? Porque el verdadero culto, ¿dónde estaba? En el sur, en el sur. Ellos no tenían el culto a Dios. Ellos tenían sobre Judea una terrible envidia. ¿Y los de Judea eran santos? No. ¿Qué hacían los de Judea con el reino del norte? Los oprimían. Con guerra diciendo, ustedes son unos paganos, ustedes tienen 5 santuarios, nosotros somos los santos, somos los buenos, ustedes no van a llegar a ningún lado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que está hablando de dos cosas, primero de la vuelta de Asiria y después de qué cosa, del retorno del Mesías. Cuando llegaron de Asiria, ¿siguió el lío entre el norte y el sur? ¿Qué ustedes creen? ¿Siguió o no siguió? No, ¿con quién va a seguir si el reino del norte se desapareció? Si las tribus del norte se desaparecieron, se acabó el pleito. Se acabó el pleito. De realidad aquí, ¿quién no tenía razón? Las del norte que se separaron de la tribu que tenía la promesa. Entonces, cuando ella dijo, cuando llegue el pequeño grupo, este lío del reino del norte con el reino del sur se va a acabar. ¿Cómo se cumplió? Por eso yo digo, si todas las profecías que hay aquí respecto a cuando Asiria invadió a Judá se cumplieron, todas se cumplieron, quiere decir que lo que está diciendo la segunda venida, ¿qué cosa? Se va a cumplir también. Porque hay una profecía ligada con esa que a lo mejor si le decíamos a los judíos todo lo que estamos viendo ahora que iba a pasar después, los judíos no lo iban a creer. Como nosotros decimos, todo eso de la segunda venida, sabe Dios. Cuando le decían a los judíos, Asiria va a venir, se los va a llevar, va a destruir el templo, los judíos decían, pues Dios, te va a pasar eso, esto no va, te es un exagerado. ¿Y qué pasó? Pasó. Y estábamos en la misma situación. La gente dirá, estos cuentos pueden entretener a la gente hasta el día que llegue. ¿Qué le pasó a los que se burlaron de Noé? Se ahogaron. ¿Qué le pasó a los que mientras Noé hacía el arca decían, mira el loco ese con el sol que raja las piedras construyendo un arca? Cuando se puso la cosa mala, ¿dónde se quisieron montar? En el arca que hizo. Puede que nos critiquen y se burlen de nosotros, que cuando la cosa se ponga mala, quien va a querer montarse en el barco de nosotros. Por eso que dice, no va a haber envidia entre Efraín, pero eso ya se aplica, a lo mejor se aplica esto a todas las iglesias que estamos fajados unos con otros, porque cuando venga el Señor ya no va a haber protestantes ni católicos, solamente van a haber protestantes salvos y van a haber católicos salvos, van a haber protestantes condenados y católicos condenados, van a haber ateos que van a estar en el cielo, lo dice San Mateo 24, cuando dice, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando eso no tenía la menor idea quién era Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Por eso el juicio de las naciones va a ser la gran sorpresa. Porque muchos que se creen que están, no van a estar. Y muchos que no tienen ni idea de lo que es, van a estar. Lea San Mateo 24, más claro que eso. Muchos lo sabían y no lo hicieron. ¿Para dónde van? Para la cazuela. Otros lo hicieron y no lo sabían. Para el cielo. A Dios no le gustan solamente las intenciones. El Señor no mide intenciones. El Señor mide realidades. Es que cuando yo sea bueno, entonces voy a empezar a ir a misa. Más nunca en tu vida vas a ir a misa. Trae lo que tiene y el Señor va a hacer con ello lo que puede. Después dice que todos los enemigos de Israel, los filisteos, Moab, Edom, toda esa gente, todo ese mundo que conocía, va a desaparecer. Todo esto lo que está hablando es que un mundo totalmente nuevo. Como el Israel que vino de Siria se encontró con un Israel totalmente nuevo. El Israel que regresó de Siria no fue el Israel que salió para Siria. Después se volvieron a contaminar al cabo de los cientos de años, pero el pueblo que regresó no fue el mismo que se fue. Pasó por el filtro que todo lo sana. ¿Cuál es el filtro que todo lo sana? El sufrimiento. Eso es lo que todo lo sana. El que no ha sufrido no sabe lo que es tener sanación. Porque muchas veces una herida para sanarla, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Limpiarla. Y limpiarla duele muchísimo. O sea que todo para ser limpio primero tiene que haber dolor. Y así pasa con la redención, y así pasa. Por eso muchas veces la gente, a nadie le gusta el sufrimiento, solo vaya, a mí tampoco. Pero desafortunadamente si está, el Señor lo usa para algo. ¿Para qué lo usa?
para purificarnos a nosotros. Hoy una persona me llamó que está metido en un lío hasta las orejas. Es el lío, está sufriendo increíblemente, pero esa persona actuó extremadamente mal. Y yo con esta lengua que tengo se lo dije. Eres un sinvergüenza. Y has actuado como un pagano. Y ahora que le cae arriba el mundo, me llama. Pero es que mira todo lo que estoy sufriendo. Digo, ¿por qué Dios? Yo digo, Dios, lo que te está pasando es consecuencia de lo que yo te dije que no hiciera. Decía, pero es que me quiero purificar. Yo dije, este proceso que está pasando, ¿tú sabes qué cosa es? Purificación. Ay, pero que estoy sufriendo mucho, porque hiciste mucho daño. Y prepárate para lo que falta. Digo, en vez de este tiempo pensar que es un castigo, piensa qué cosa es purificación. Es decir, es que yo me purifico yendo a misa. Digo, qué cómodo purificarme yendo a misa haciendo rosario. Dice, tú hiciste mucho daño, causaste mucho dolor. Ahora tú estás sufriendo lo que la otra persona sufrió. Y agárrate que falta más. Así son los caminos de Dios. Acuérdense que no tenemos ahora más clases hasta el 28 de octubre. No se lo pueden olvidar, día de San Judas.